Y empezó nuestra nueva historia con la segunda pata y descabezado el segundo monstruo de 7 cabezas. Derribamos y le quitamos al monstruo la cabeza del Ejecutivo. El 28 de febrero se la quitamos, le pegamos el gran tajazo, solo quedó con una hilacha para volarla entera el 1 de mayo de este año. El sábado pasado, el sábado recién pasado. Y entonces creyeron los mismos de siempre que iba a ser lo mismo de siempre. Que iban a llegar los diputados de Nuevas Ideas a pelearse por privilegios, por puestos, la gran bancada hacían. Lo que menos estaba pensando es en ese tipo de cosas. Ya vendrán los anuncios administrativos que tanto espera el pueblo en cumplimiento de la coherencia y la lógica, y ellos mismos se la presentarán al pueblo. Porque llegaron a trabajar, y a trabajar en lo esencial, para volar la tercera cabeza del monstruo. Y se los hemos venido diciendo, son 7 cabezas, 7 cabezas. Y manos a la obra, en base a este libro que se llama Constitución de la República del Salvador, se hizo uso del artículo 186 de la Constitución de la República. Lo voy a leer porque yo creo que el pueblo ya se lo puede de memoria, igual que se aprendió el 87, que hoy lo voy a ocupar para explicar un argumento más a estos. Hombre, qué malo. Qué bueno que el presidente de la República nos honra como pueblo y nos permite ser testigos en una cadena nacional de lo que fue una reunión con quienes son nuestros huéspedes y quienes reciben de huéspedes a nuestros embajadores. Porque así es, la casa aquí y en el ejercicio de la función pública, la casa es del pueblo salvadoreño, que está representado en sus legítimas autoridades y con quien nosotros hemos autorizado con nuestro voto para tomar las decisiones de política exterior. Es una facultad consagrada en las atribuciones constitucionales, es al presidente de la República y es el encargado de llevar la política y las relaciones exteriores del país. Y así es la regla, el presidente invita a los huéspedes con los que tenemos relaciones, que son pueblos hermanos, para hacer lo que no hace nadie, ningún presidente, creo, en el mundo. Por eso es que cuando yo menciono a personajes como Fortín Magaña, que escriben cualquier sandez en periódicos que ya nadie lee, lo hago con un punto ejemplificante para nuestra población, para que nos demos cuenta de las aberraciones y las estupideces que hacen y que comentan tipejos como este. El presidente de la República tenía todo y tiene todo el derecho de hacer pública cuanta reunión quiera. Yo no creo que los embajadores que estuvieron acompañando al señor presidente en ese intercambio de realidades y de culturización política para la comunidad internacional de lo que es nuestro marco constitucional, no hayan visto que habían cámaras. Son camarotas grandes, con trípodes, para que alguno venga a alegar en este momento sorpresa. Lo siento mucho, yo no soy funcionario de gobierno, yo soy un ciudadano salvadoreño comunicador, llámeme opinólogo, llámeme periodista, no soy, no pretendo serlo, pero soy un comunicador social, analista, lo que usted quiera, llámeme como quiera. Lo que nadie va a negar es que comunico socialmente más que todos ellos juntos y que tenemos más audiencia más que todos ellos juntos, porque este programa lo ve el pueblo porque sabe qué es lo que quiere el pueblo. Por eso Toda la Verdad se creó. Y tan importante es que sé los riesgos que me he jugado personalmente al crear esta plataforma y decir lo que muchos, no, lo que nadie muchas veces se atrevió a decir. Me acusaron de corrupción, cuando todas las personas que me conocen, ¿y qué dinero tengo yo?
qué riquezas tengo yo. Acumularon en un informe, y lo voy a decir por primera vez, en una infidencia, una persona que trabaja en la sección de probidad me lo comunicó a través de una relación personal, que hace años, porque lo de probidad no es de ahorita, es de hace 3 años, me mandaron con orden IJ a buscar hasta debajo de las piedras y poner hasta lo que no había. Fue la orden de uno de esos magistrados que fueron destituidos por la Asamblea Legislativa en el legítimo uso de su poder. Pidieron como nunca, y puedo demostrarlo, y se podrá demostrar con toda la claridad, que jamás hicieron una investigación a la profundidad que la que hicieron de mis finanzas. Ninguno, ninguna, ni al 5%. Ni a Carlos Reyes, ni a Luis Mario Rodríguez, ni a tanto funcionario arenero que estaba podrido hasta la médula, que tienen casas de millones de dólares, propiedades de millones de dólares, blindadas, cuando el pueblo los ha conocido en muy precarias condiciones económicas. Robertillo Dawison y muchos más. Nos vamos a ir acordando. No, pero a ellos no. Y a mí me lo hicieron y yo fui explicando segundo a segundo, papel tras papel, dólar tras dólar, recibo tras recibo. Mari Carmen y yo, que aquí está conmigo enfrente, nos reencontramos trabajando. Nos reencontramos porque nos conocimos chiquitos en San Miguel, cuando ella tenía 8 años y yo tenía 10 años. Y después de mucho tiempo, nos volvimos a ver trabajando. Y nos hicimos novios y nos casamos. Ella es ingeniero en sistemas, graduado del Tecnológico de Monterrey. Por eso estaba trabajando donde nos encontramos. Y tenía su casa, sus propiedades, su vehículo, mucho antes de que empezáramos una relación de noviazgo. Pero no, la sección de probidad ordenada por estos sucios magistrados incluyeron esos bienes que eran antes ni siquiera de que nos... Bueno, no estaba en El Salvador, vivía en México. Ella vivía en México, en Monterrey. Y eso lo sumaron a incorrecta, ilegal e ilegítimamente a mi patrimonio. Y pusieron todas las operaciones como que un crédito era que se debía, como que era parte patrimonial, lo cual fui demostrando centavo a centavo. Pusieron el ejercicio de toda mi vida, sin contar que yo ya había sido 9 años, había trabajado en la Asamblea Legislativa, secretario ejecutivo de la Comisión de Diálogo del Gobierno, que había sido 9 años, diputado, secretario, vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa. Como que yo hubiera empezado mi vida a cero, desde que fui el primer día magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Pero les demostré papel por papel. Llegó al colmo ese informe sucio de 1.3 millones que hablan, a decir que había un recibo de un depósito de Mari Carmen de 150 y tantos mil dólares que no existe, nunca existió, no perteneció. ¿Y cómo fue que lo agregaron? Evidentemente era un error o una malicia. El hecho es que ahí está, comprobado hasta el último centavo. Y con la plena certeza total y completa seguridad que voy a salir totalmente absuelto en pocos días, meses, no sé, cuando se ponga a trabajar la sección de probidad. De eso que lo hicieron, ¿por qué? Por decirle la verdad a los mismos de siempre. Yo no he sido corrupto, ellos han tenido el poder, la Fiscalía, Corte de Cuentas, han tenido todo el poder público para meterme preso si hubiera hecho yo algo incorrecto. Que la Asamblea Legislativa entera,
Vengo diciendo esto antes de que el presidente Bukele fuera presidente de la República. Cuando ni siquiera era candidato, ya teníamos toda la verdad y había hablado lo que hablé desde siempre, con valor y con valentía. Porque aquí lo que menos nos ha faltado es valentía. No, yo no soy corrupto, gracias a Dios. Y por eso estoy aquí de frente con mi pueblo y el pueblo ve este programa. Pero bien, lo importante es una cosa. Y esto que voy a decir, lo voy a decir con el valor necesario para hablarlo. Yo pedí que se hiciera uso de este elemento constitucional. Me traiga las consecuencias con quien me las traiga. Yo sí pedí, desde el viernes, cuando sentí esa necesidad, pedí que fuera destituida esa corrupta, prevaricadora y prostituida Sala de lo Constitucional. Es que aquí no estamos hablando que hemos quitado y sustituido a Santos. Ahí está, lean, busquen Twitter o busquen Facebook. El periódico Última Hora ha relatado todas las violaciones de los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional. Violaciones constitucionales, crímenes graves de lesa humanidad, de poner en peligro al pueblo, usurpación de funciones del órgano ejecutivo, violación a la Constitución. Y el 186 es muy claro, llano y absoluto. Y voy a dar el refuerzo de un elemento constitucional más que no lo ha dicho nadie y que he pasado estudiándolo todos estos 5 días. Se establece la carrera judicial. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un periodo de 9 años. Podrán ser reelegidos y se renovarán por terceras partes cada 3 años. Podrán ser destituidos. Es que lo dice la Constitución, destituidos. Que en ese proceso es el que se aplicó el 1 de mayo, destituidos por la Asamblea Legislativa por causas específicas, podrán ser por causas específicas. Lean Última Hora, violación tras violación, tras violación, tras violación de la Sala de lo Constitucional. Son causas específicas, previamente establecidas por la ley. Ahí viene la trampa. Ellos dicen, es que no hay ley, porque precisamente esa es la trampa que había tendido el sistema corrupto. No hacer la ley para tener sujetos entre los mismos de siempre, entre los últimos actores del último régimen de la corrupción, que fue el de Arena y el FMLN, que es el que vencimos el 28 de febrero, nunca dictaron esa ley secundaria para tener amarrado a los magistrados y decirles, aquí mandamos nosotros. Hoy le tocan 2 al frente y 3 a Arena, de los 5. Hoy le tocan 3 a Arena y 2 al frente, viceversa. Así se turnaron la Sala de lo Constitucional, así la manejaron durante la pandemia, así atentaron contra el pueblo salvadoreño, así violentaron la Constitución de la República, así usurparon las funciones constitucionales. Funcionarios de segundo grado, porque ellos no son de elección directa. Directo es el presidente y directos son los diputados, pero no los magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y entonces la trampa, y dice, pero entonces pueden tener razón, alegan ellos y los constituyentes, porque no hay ley, y que por lo tanto no hay ley, no pueden ser destituidos. Hay principios constitucionales. Este humilde servidor no se graduó de abogado, pero estudió lo suficiente. Fui a cursos a la Universidad de Salamanca de Derecho Constitucional, a Argentina, a la Universidad de Buenos Aires. He estado en 8 o 9 diplomados de Derecho Constitucional en mi vida para ir aprendiendo qué significa como funcionario público nuestra Carta Magna. He leído tratados. Creo que muy pocas personas pueden debatir quizás con su servidor sin tener el sello y el cartón que me puede acreditar como abogado o como máster en constitucionalismo en el país. Pero les puedo asegurar que no tengo ningún punto en el cual, por sentirme inferior en el conocimiento y en la argumentación y la demostración de las tesis jurídicas
que yo puedo defender. Fui presidente de la Comisión de Constitución, de Legislación y Puntos Constitucionales 3 años. No están jugando con un niño de teta. Por eso es que me quisieron acabar y me quisieron destruir. Porque estaban enfrentando a alguien que conocía el sistema de ellos. Vamos al punto. El artículo de la Constitución no puede ser aplicado, dicen esos constitucionalistas, porque no hay ley secundaria. Y eso entonces viola la Constitución. Hay principios en derecho, principios generales universales que forman parte de lo que se da en llamar jurisprudencia. ¿Y qué es la jurisprudencia? Es la consignación de actos jurídicos por entidades altamente mandatadas y capacitadas para ir estableciendo con sus decisiones, sus sentencias o resoluciones, líneas que van constituyendo definiciones jurídicas. Esa es la jurisprudencia. Está la doctrina. La doctrina es aquellos elementos en los cuales pensadores, profesionales de alta alcurnia, maestros del derecho, le han enseñado a generaciones y han creado cátedras, Couture, para mencionar uno de los grandes maestros. Muchos escritores de derecho que van formando líneas doctrinarias, doctrina. Y la doctrina, para que el pueblo entienda esto de una forma práctica, y la jurisprudencia han dictado 2 elementos en el país, para ponerlas en manera de ejemplo. La Constitución y su literalidad. ¿Qué quiere decir? La Constitución y lo que dice en una reducción el artículo, y de ahí no te vas a mover. Caso que han hecho y han dejado jurisprudencia todas estas salas constitucionales durante años. La de Belarmino Jaimes, esta prostituida y prevaricadora. Las 2 esas son así para mí, y las anteriores, más sucias, la de René Hernández Valiente, y nos podemos ir años y años luz para atrás. Pero tenían que sustentar en algo, en la doctrina y en otro. Y hay principios como el de la hermenéutica jurídica. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come la hermenéutica? ¿Cura los reumas? No se trata de eso. Hermenéutica jurídica es la aplicación armoniosa, conjuntada de una norma con otras normas, o de otras normas con otras normas, con la doctrina y con la jurisprudencia. O sea, entre todos se va haciendo un concepto. Y de ahí surgen principios desarrollados como la primicia de los marcos constitucionales y los derechos, y el privilegio de unos derechos fundamentales por sobre otros derechos. El derecho de la vida, hermenéuticamente en el conjunto armonioso de nuestra Constitución, es el principal bien consagrado por ella en la conjunción de la doctrina, la jurisprudencia y el texto mismo de nuestra Constitución. Esa la violaron los de la Sala de la Constitucional. Pusieron en peligro la vida de los salvadoreños, la vida humana, y se puede demostrar jurídicamente, como lo consignó el informe de los nuevos diputados a la Asamblea Legislativa. Ese es un principio de la hermenéutica, y hay otro principio, que es el que nadie ha esgrimido, y voy a abonarlo en el marco constitucional: el principio de la supletoriedad de las normas jurídicas. ¿Qué es eso? Supositorio. No, supletoriedad de la norma jurídica. Elementos supletorios que suplen, la palabra lo dice, supletorios. ¿Qué es eso? Cuando no existe norma jurídica, cuando no hay principios rectores en derecho. Uno es el de la aplicación directa de la norma, que ya lo he explicado, hermenéuticamente violentaron la Constitución, y salta entonces el único que tiene la capacidad en el 186, como es la Asamblea Legislativa, para ese efecto. Pero voy a ahondar este punto. Si nos vamos al artículo 87 de la Constitución de la República, el artículo 87 es ese, nuestro artículo 87, el que por primera vez le permitieron debatirlo al pueblo, y que aquí en Toda la Verdad se constituyó en un ícono de presión política y social para los mismos de siempre. Y ahí nos empezaron a tomar en serio y nos empezaron a tener miedo. Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección,
para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución. El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución. Y fíjese bien, y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida en la Constitución. ¿A qué voy? El Código Procesal Civil, la doctrina, la jurisprudencia, dice que como ellos no habían hecho una ley de procedimientos constitucionales que regiera la manera de separarlos por violaciones y era la protección de estas salas chayoteras, prevaricadoras, y al mismo tiempo era la forma de tener a estas salas amarradas y cooptadas por el poder de los partidos políticos, entonces no hay ley. ¿Cómo no? El principio de supletoriedad de la norma. ¿Qué es eso? El código dice, cuando no existe una norma expresa, debe de buscarse la norma que más se le asemeje. Y evidentemente no vamos a ir a buscar esa norma de rango constitucional en el Código Penal, en el Código Civil, en una ley administrativa. La vamos a buscar una norma parecida en la Constitución misma de la República. Y el artículo 87 es la forma más próxima en donde se describe precisamente un procedimiento de sustitución y se lo da al pueblo salvadoreño, dice el artículo 87, para separar a los transgresores, los quita, los sustituye, los separa, no dice que los va a meter presos, eso es otro pisto, los separa a los transgresores. Y entonces, ¿qué sucede? Nombra nuevos en ese principio constitucional transitoriamente hasta que se puede aplicar la forma prescrita en la Constitución. ¿Cuál es la analogía? ¿Cuál es el símil? ¿Cuál es el momento de la supletoriedad? Norma constitucional busca la supletoriedad con norma constitucional, la más parecida, basada en funciones que están establecidas en el 186, que le da a la Asamblea Legislativa la potestad, con 2/3, 56 al menos de los diputados electos, la posibilidad de sustituirlo por violaciones a la ley, por violaciones específicas. Y como no hay ley, vamos a los elementos supletorios del derecho, de la doctrina y la jurisprudencia. ¿Cómo les va el ojo? Señor embajador de la Unión Europea, respetuosamente me dirijo a usted, no coloquialmente, como usted es simpático en Twitter, yo también me vuelvo simpático en Twitter. Aquí le estoy hablando con argumentos constitucionales. En Twitter usted bromea, en Twitter bromeo yo, igual que como con el embajador chileno. Si bromeamos, vamos a bromear todos, ¿verdad? Más los que son huéspedes en la casa de nosotros, que es la casa de los salvadoreños. Yo nunca me he ido a entrometer y he sido respetuoso, y que he andado en muchos de los países como magistrado del Tribunal Supremo Electoral o como diputado, y me he comportado sin tener el rango de embajador, que todavía me obligaría más. Jamás anduve yo violentando los principios diplomáticos, pero en Twitter yo no soy diplomático, así como muchos diplomáticos no se comportan diplomáticamente en Twitter. Se comportan graciosamente me puedo comportar yo. Y yo no soy funcionario que pueda comprometer al gobierno. A quien yo puedo comprometer es al pueblo. Pero estoy seguro que el pueblo está absolutamente claro de cómo nos tratamos y nos damos las cartas cuando alguien viene a faltarnos el respeto en nuestra casa. Señor embajador de la Unión Europea, con todo respeto, busque mejores constitucionalistas, pero si usted se reúne con Rodolfo González, que ha sido un operador político de la corrupción constitucional, de la mafia de los mismos de siempre, usted va a entrar en un grave error. Va a ser víctima de un engaño. Usted mismo lo dijo el día de ayer, yo no soy constitucionalista. Entonces,
es bueno abrirse al resto de opiniones para trasladar la información correcta a sus mandantes, que son todos los países que conforman la Unión Europea en su caso. Y en el caso de los embajadores, a aquellos que representan. Ese es el punto. El artículo 87 es la norma más próxima del mismo rango constitucional a la facultad del artículo 186, que nos marca el camino y un punto más, aparte de los elementos de la aplicación directa y la comprobación y confirmación de graves problemas constitucionales. Qué lástima. Espero que los señores de la sección política de la honorable Embajada de los Estados Unidos tomen nota de esto y que el pueblo salvadoreño que nos ve a raudales en cientos de miles en este programa Toda la Verdad, le escriba a sus representantes y a sus congresistas y copie estos programas y se los mande. Vamos a ir como una gotita de agua, como una gotita de agua y como una gotita de agua, demostrando que tenemos la constitucionalidad, la razón y que aquí no ha existido absolutamente ningún golpe de Estado. Con todo respeto, el presidente lo expresó ayer, no somos colonia de nadie, somos un pueblo soberano que está escribiendo su nueva historia y que quiere tener las mejores relaciones del mundo con todos los países del mundo. Pero tenemos el derecho de madurar democráticamente y deshacernos del lastre que nos ha hundido en la pobreza y la miseria durante décadas. Conste, señores embajadores que ahora me están viendo, porque sé que me van a ver, bastantes de ellos. Sé que es obligación de la sección política de la Embajada de los Estados Unidos procesar este programa para que le llegue al Departamento de Estado. No importa que estén molestos, porque es así, el hermano mayor se siente siempre con el derecho de observar al hermano menor. Ustedes llevan ya, creo que cumplieron ya 400 años de independencia, un 14 de julio del año tal. Nosotros, 400 y tantos años de independencia, nosotros vamos apenas a cumplir 200. Nos llevan 200 años. Déjennos crecer. Déjennos construir una historia que está basada y cimentada en principios legales. Los que lo han manipulado, por Dios santo, yo voy a dar un razonamiento lógico. ¿Y quiénes son los que han corrompido y han sido los corruptos en todos estos 50 años en el país? Sino militares que asumieron el control de todo el aparato del Estado. La Tandona fue una agrupación que hoy mismo expertos internacionales suyos, y está clasificado, hasta los han condenado en juicios, a uno ya de ellos, y tiene toda la configuración para ser una organización criminal reconocida. Ustedes lo saben perfectamente. ¿De qué estamos? Ahí está un general que ni mereció ser general nunca, y lo hicieron porque era el que los defendió y los compaginó en eso que le llaman, miren, yo la verdad, los acuerdos de paz era una necesidad. ¿Por qué? Porque el pueblo salvadoreño se había hartado de la guerra y le era costosísimo a los Estados Unidos. El señor Bernie Aronson, secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Bernie Aronson sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Bernie Aronson con el señor Sullivan y el señor Cossack, crecieron después en los cargos, son los que estuvieron en ese momento. Saben perfectamente que todo lo que he dicho en Toda la Verdad es cierto. Es lógico, financiaron con millones de dólares una guerra, la cual los empantanó y no pudo la Unión Soviética a través de Cuba y Nicaragua vencer, pusieron el muro de contención. Quiero decirlo con toda claridad. Mi corazón, mi pensamiento y todo mi deseo y mi acción estuvo en torno a la contención del bloque soviético en su expansión en nuestro país y en Centroamérica. Y lo volvería a hacer si volvería a estar en el mismo momento de mi vida.
Claro, pero no, nunca, nunca. Si retrocediera el tiempo, yo andaría diciendo que los generales y coroneles de la Tandona eran patriotas o líderes que salvaron nuestra patria, cuando se convirtieron en gorilas y en asesinos. Pero guerra es guerra. Y ustedes financiaron ese aparato de guerra. Ustedes le dieron los millones de dólares. Y se los cortaron después de la masacre de los jesuitas. Pensamos como la democracia, tenemos leyes. Lo que pasa es que nunca habían sido aplicados y les está pareciendo extraño que la verdadera aplicación de los marcos constitucionales en sintonía con la vocación democrática y el deseo del poder popular de la inmensa mayoría del pueblo salvadoreño, más del 75%, representado en 64 diputados, es lo que ahora prima en el país, lo que se privilegia. Respetémonos, por Dios. El no haber ido, señor encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, no es una falta de respeto al presidente de la República, nos irrespetó a nosotros, los salvadoreños. Y no por eso vamos a no quererlo, o vamos a repudiarlo, o vamos a buscar tonteras. Ustedes son la potencia del mundo, la primera aún, porque por los números hay ya una segunda que los lleva súper taloneados en este mundo multipolar. Ya no es solo su gran poder. China, Rusia, la misma Unión Europea que el embajador Andreu Basol representa, es una potencia emergente, una potencia real. Es un mundo bipolar, es un mundo diferente, con una multipolaridad que está poniendo en dudas. Ya se mató el neoliberalismo en el mundo y lo saben ustedes. Bueno, hasta el discurso del partido ganador demócrata es antineoliberal. Es antineoliberal. Pero la globalización es lo que está en crisis. Y esos son los puntos en donde está esta confusión mundial. Es la Constitución, va a privar todo, vamos, y este pueblo va a vencer. Esta democracia va a vencer. Y vamos a terminar igual de hermanos, igual de amigos con los Estados Unidos. Y así como dice un escritor de ciencias políticas y mi maestro que yo veo y sigo permanentemente, Alfredo Jalife, no nos interesa tener pleitos con nuestro más grande y hermano mayor como los Estados Unidos, pero tampoco nos interesa ser súbditos ni esclavos de ninguna potencia mundial. GQ Racing Sport, el mejor car boutique de toda Centroamérica. Cuenta con el mejor car wash y detallado, mecánica automotriz, detección de fallas, alineado y balanceo y todo lo que tu vehículo necesita. Además de ser el distribuidor exclusivo de más de 100 marcas de llanta en el mercado. Somos GQ Racing Sport, tu mejor solución automotriz. El taller número 1 de enderezado y pintura en El Salvador. Repinte. Te ofrecemos amplias instalaciones, personal altamente certificado y además reparamos hasta 3 piezas en 24 horas. Y sobre todo, aceptamos vehículos asegurados y no asegurados. Somos Repinte, taller de enderezado y pintura de GQ Racing Sport.